Muy buenos días para todos. Es un placer para mí. Me reía porque hoy habían orado también por el hermano que va a compartir y ahora Andrés volvió a orar por el hermano que va a compartir. Ninguno sabía que iba a compartir yo. Así que, pero bueno, aquí estamos. Estamos desde Ecuador, agradecidos al Señor por todo lo que nos ha permitido vivir en estos días tanto con la certificación, hemos tenido alumnos extraordinarios, ejemplares, ahí como Raquel, por ejemplo. Pero también hemos estado en algunas actividades. Aquí les quiero compartir esta fotito, algunas fotitos para poder eh, mostrarles que estuvimos en Shell. Shell Mera es un lugar muy especial para Ecuador. Ahora les voy a explicar por qué. Vane, en esta foto vos estuviste. Bueno, aquí estamos con un grupo de mujeres de la iglesia de Shell. Bueno, ahí no se la ve bien, pero está Marcela, ella es una exalumna del Instituto Bíblico, es argentina y ella se casó con Sixto, un ecuatoriano que quizás muchos conocen. Ella también fue parte de la reunión. Está otra hermana, Magdalena, que también fue a Monte y es una partecita nada más de las mujeres con las que pude compartir la palabra. Acá estoy con Nicole Nequimo, ella fue alumna del Instituto Bíblico allá de Monte de manera online el año pasado, ahora está estudiando en la universidad acá, pero ella es bisnieta del abuelito Mincaye, que fue uno de los últimos eh, de los Aucas, que ahora son los Guaurani, de los que mataron a los 5 misioneros. Ella fue mi aconsejada virtual, nos conocimos cuando estaba allá en Estados Unidos y después siempre el aconsejamiento fue virtual y ahora la pude conocer de manera presencial, ¿no? Así que fue lindo compartir con ella también. Bueno, ahí estoy compartiendo en una reunión de jóvenes el sábado a la mañana, el sábado pasado, y fue un lindo tiempo de compartir, pero también de preguntas y respuestas, ¿no? Y preguntas muy interesantes también de cada uno de ellos. Hay una comunidad eh, mezclada entre en Shell, tanto de Guauranis como ya gente local, ¿no? Del lugar. Eh, pero es un lugar muy especial. Bueno, ahí estoy predicando en la conferencia se llamaba Llamados para Anunciar, y fue un muy lindo tiempo, ahí la gente estaba llegando todavía, y se llenó el lugar, había más de 150 personas, eh, nadie, muy pocos con tapaboca y viven la vida como si no pasara nada, así que fue también para nosotros decir, bueno, el Señor sabe y nos cuida. Eh, Ahí estamos con la familia que ustedes conocen, ¿no? De Miriam, así que fue lindo verles, compartir con ellos, recordar cuando estuvieron en Tapiales. Eh, Ahí estamos con Reinaldo y su familia. Reinaldo es el misionero que lleva adelante la misión Vida para la Selva, con toda su familia, todos los hijos, todos están involucrados en el ministerio y es el que inició la iglesia allí donde estábamos nosotros compartiendo. Así que ha sido un privilegio poder estar ahí con ellos y aquí estamos con la familia Cubi. Eh, Ellos son familia de los Cubi de Jujuy, de Washington Cubi, ¿no? Él es el hermano, Wilson. Y, y bueno, estuvimos compartiendo un lindo tiempo ahí también con ellos. Eh, la verdad que es un privilegio enorme. Hemos escuchado mucho de la selva del Ecuador, del Ministerio de la Selva, de los 5 misioneros que en los años 50 dieron la vida por llevar el Evangelio a una comunidad y a una etnia no alcanzada, y cómo eso impactó las misiones, impactó a los creyentes de su época y a todas las posteriores generaciones, ¿no? Hace casi un año atrás estaba con Rasibiliuk, con don Jorge Rasibiliuk y su esposa compartiendo, ustedes varios lo conocen, y él me decía que en los 70 él fue impactado por la historia de los 5 misioneros.
y siempre amó la selva, ha estado en la selva de Ecuador en un par de ocasiones y estaba muy contento de que nosotros vengamos a Ecuador como misioneros porque lo tiene en su corazón, ¿no? Y así han sido impactados generaciones de siervos y de misioneros por el testimonio y por la obra que ha sucedido. Y ahora que nosotros podamos estar acá y hayamos sido parte y podamos ser parte en campamentos o en conferencias, ministrar a esta tercera y cuarta generación de hijos descendientes de esos aucas, que aucas significa salvajes, y ellos pasaron a llamarse guaoranis, ¿no? Cambiaron su nombre porque ya no son salvajes, sino creyentes en el Señor. Y alabamos a Dios por la conversión, alabamos a Dios por el Evangelio. Y justamente me faltó una fotito. Eh, Aquí estamos, hoy es un museo, pero esa es la casa de Nate Sand, donde era la base de los 5 misioneros. Allí estuvo Jim Elliot y los demás ahí vivían y desde ahí ellos al frente tenían la pista para salir con su avioneta amarilla en la plaza principal de la ciudad de Shell. Eh, Hay una avioneta en conmemoración, hay una avioneta amarilla, bien en alto, es un monumento en conmemoración a lo que hicieron estos hombres, ¿no? Entonces es realmente muy emocionante estar ahí y poder ser parte de alguna u otra manera, ¿no? La verdad que es increíble. Que no queríamos dejar de compartir con ustedes esto porque sabemos que están orando por nosotros y que somos una extensión, ¿no? De nuestra amada iglesia de Tapiales aquí en la distancia. Vamos a orar y vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Querido Dios, Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, gracias por este tiempo tan bueno de poder compartir juntos, de poder congregarnos de esta manera, de vernos las caras, de alabarte, de orar juntos, de escuchar el testimonio de tu obra a través de los ministerios, a través de tus siervos, pero gracias también porque podemos abrir tu palabra, Señor, y poder edificarnos, desafiarnos, animarnos en esta mañana. Te damos gracias porque en medio de todas las prohibiciones que hay por la pandemia, nos das tecnología para poder comunicarnos y para poder estar congregándonos de esta manera. Gracias porque de otra forma no tendríamos otra posibilidad. Y tú nos has permitido hacerlo así. Gracias, Señor. Gracias por los elementos que tenemos y por poder seguir comunicando tu palabra y también llevando el Evangelio a todo lugar. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la verdad que eh, es un placer cuando uno va estudiando la palabra de Dios, ¿no? En esta oportunidad les traigo a un hombre de Dios que marcó su generación, un hombre de Dios que nos estimula a poder vivir como familias cristianas, como familias del Señor, pero también en lo individual, vivir como siervos del Señor. Eh, Tenemos que entender que somos iglesia, cada uno de nosotros, que las responsabilidades del cristiano no están basadas en una responsabilidad institucional. Tenemos que recordar eso, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la iglesia como un ente, como una organización, como un edificio, y nada más lejos de la verdad, ¿no? Nada más lejos de la verdad. No es así. Tú y yo, con Cristo Jesús en el corazón, somos la iglesia y todas las responsabilidades cristianas son para ti y para mí. Y, y la iglesia somos nosotros, cada uno. Y el hecho de poder estar reunidos aquí en este momento, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, eh, somos los llamados afuera, de lo cual el Nuevo Testamento se encarga de enseñar a lo largo de sus páginas. Pero cuando vamos a un personaje como este, a un siervo de Dios como este, Jeremías, del cual vamos a hablar en esta mañana, te invito a que vayas abriendo el libro de Jeremías capítulo 1 y vamos a ver a Jeremías y su llamado.
Dios tiene un plan para Jeremías y para su pueblo. Jeremías y su ministerio, Dios lo lleva por un proceso, pero también vamos a ver a Jeremías y su éxito, y Dios cumple su propósito. ¿Sabes? No es muy distinto a otros bosquejos que hemos hablado en el pasado, ¿no? Cuando me ha tocado compartir allá en la iglesia y, por ejemplo, hablamos de José y hablamos de que Dios tenía un plan para la vida de José, tuvo que pasar por un proceso José para llegar finalmente al propósito de Dios para la vida de José. Y la verdad es que uno en la vida encuentra esto, ¿no? Es un patrón que yo, por lo menos en mi estudio personal de la palabra de Dios, encuentro en la vida de las personas que Dios llama, que Dios toca. Hay un plan que Dios tiene, hay un proceso que toca vivir, pero finalmente hay un propósito de Dios que se revela y que se manifiesta y que bendice y que transforma la vida y que logra cumplir con esos planes, ¿no? Y también no es diferente esto en la vida de Jeremías. Por eso vamos a ver esta mañana Jeremías y su llamado, ¿no? Vemos en el capítulo 1 que Dios tiene un plan para él. Vamos a leer ahí desde el versículo 1. Yo los voy a leer desde la NTV porque este hecho histórico, este contexto histórico es más fácil de poder entenderlo y seguirlo, como lo explica la NTV. Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. De ahí es Jeremías, ¿sí? De la ciudad de la tierra de Benjamín, ciudad Anatot. Y de ahí su padre sacerdote, Hilcías, y él profeta, que siendo jovencito va a ser llamado por Dios, ahora lo vamos a leer, dice el versículo 2, el Señor le dio mensajes a Jeremías, por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. Ahora, para entender el contexto y el cuadro ¿no? Que presenta que él empezó hablando y profetizando las palabras que recibió de Jehová, de Dios, a un rey, luego al otro, a su descendiente, hasta que fueron llevados cautivos. Bueno, para comprender un poquito esto hay que mirar un poquito más atrás para entender que Israel, cuando es liberado de la prisión, de la esclavitud de Egipto, son llevados a la tierra prometida. Claro, hay ahí un impas de 40 años, rebeldía, disciplina, etcétera, pero llegan a la tierra prometida. Moisés muere por mano de Josué, el líder que se fue preparando al lado de Moisés es el que los va a entrar a la tierra prometida. Ellos conquistan, entran a la tierra prometida. ¿Y quién gobernaba la nación? El Señor mismo era su rey. Y los jueces que Dios levantaba eran los que lo iban liberando por causa de que cada uno vivía y hacía lo que bien le parecía y le empezaban a dar la espalda a Dios. Es como que llegaron a la comodidad de la tierra y a todos los beneficios y empezaban a olvidarse del Señor. No solo olvidarse, sino a practicar el paganismo de las naciones que les rodeaban. Así que pasan la época de los jueces. El último gran juez que Israel tiene es Samuel. Y con Samuel el Señor les va a levantar un rey porque ellos rechazan a Dios como rey. Y Samuel, entristecido, Dios le dice, Samuel, no te rechazaron a ti, sino a mí. Así que les vamos a dar un rey, yo les voy a dar un rey. Y se levanta Saúl como rey. Saúl, en su reinado, contemporáneo ahí David, David empieza a sobresalir, Saúl ya estaba siendo desechado por Dios por su estilo de vida y por sus malas decisiones, así que Dios levanta al segundo rey, a David. Luego de David se levanta su hijo Salomón, tercer rey de Israel. Pero luego de Salomón se van a levantar sus dos hijos, Jeroboam y Roboam, y de ellos dos el reino es dividido. Todo el reino de Israel se divide en dos reinos.
Reino del norte, reino del sur. 10 tribus en el norte y toman Samaria como la capital. Y el reino del sur se queda con Jerusalén, del cual las dos tribus que estaban ahí son Judá y Benjamín. Así el reino queda dividido. El reino del norte, por su paganismo, por su idolatría y por su rechazo a los profetas y a Dios mismo, son destruidos por los asirios. Pero el reino del sur continúa un tiempo más. Y acá entra Jeremías. Acá, en este contexto, en el reino del sur, Jeremías va a predicar, va a dar testimonio de la gracia y la misericordia de Dios una y otra vez a un pueblo que no quiso oír. Pero mira, en esto encontrás la soberanía de Dios. Fíjate que Dios les dice y les manda profeta, ¿no? Pero les dice todo el plan. Vino, versículo 3, los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese mismo año, del año 11 de Sedequías, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. ¿Para qué levantar un profeta? ¿Para qué el mensaje de Dios? Y Dios ya sabía que ellos iban a rechazar y por ende iba a venir el cautiverio. ¿Para qué? ¿Para qué sacrificar a un profeta, sufrimiento, dolor, rechazo, tortura que sufrió Jeremías por un pueblo que ya Dios sabía? Bueno, lo particular de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre el pasado, el presente y el futuro de todos nosotros. Él es soberano sobre el pasado de la nación, nación que Él levantó para dar testimonio al mundo y para hacer luz al mundo. Y el fracaso de la nación, que por sus propias malas decisiones fracasó en este propósito de Dios. Ahora, Dios no fracasa, Dios da oportunidad. Dios conoce todos los caminos posibles que yo puedo tomar, pero no por eso me desecha, me da oportunidad. Y Dios le dio oportunidad al pueblo una y otra vez. Y Dios nos da a nosotros oportunidad una y otra vez. En la soberanía que Dios tiene, y este concepto de soberanía básicamente, sencillamente es que Dios está en control absoluto de todo y está por encima de todos los sucesos y de todos los tiempos. Él conocía que íbamos a caer en esta pandemia, pero alguno dirá, bueno, si Dios sabía, ¿por qué no me lo hizo saber de alguna manera? Yo tomé decisiones. Bueno, yo, por ejemplo, pensaba, me fui de Argentina, me voy a Estados Unidos y me agarra la pandemia. Dios sabía todo esto. Y eso me dio paz. La soberanía de Dios te da paz porque sabes que si tomaste las decisiones correctas guiado por Dios, Dios sabía que las cosas iban a pasar de tal o cual forma. Y Él lo contempló y lo supo y te permitió avanzar, te permitió decidir. Y yo alabo a Dios por su soberanía. También alabo a Dios por esa soberanía que te da oportunidad. Por eso, cuando me enfrento con un golpe, ¿no? de la escritura en mi vida, que me está advirtiendo que tengo que hacer cambios, mi pensamiento es, si los cambios no los hago, el mal va a venir. Y no porque Dios me lo mande, sino porque voy a cosechar lo que sembré. Ahora Dios es un Dios de oportunidad y aún sabiendo qué voy a decidir, Él me da oportunidad. Y la verdad no quisiera equivocarme, no quisiera fracasar. Así que me esfuerzo para poder hacer cambios. Todos tenemos que enfrentarnos con ese golpe de la realidad de la palabra de Dios en nuestra vida, que nos marca, ¿no? A veces es tu esposa, a veces es tu novia, tu novio, a veces es un pastor, un líder que te exhorta al cambio, que te va conociendo y te dice, eso está mal. Tenemos que ser humildes y sencillos para cambiar. Tenemos que buscar el cambio en nuestra vida, porque Dios es un Dios de oportunidad. Y Dios sabe si voy a fracasar y voy a decidir mal, pero no me deja
de dar oportunidad, no me deja de exhortarme. Aunque él sepa que voy a decidir mal. Él no dice, no, como vos vas a decidir mal, ni te advierto. No, Dios no hace eso. Y lo ves acá, ¿no? Finalmente en el plan de Dios, Dios tiene un plan. Marcar a la nación el camino hasta que fueron cautivos. Ah, pero Dios ya sabe que van a ser cautivos. ¿Para qué le marcó el camino? Porque Dios es soberano, pero también es un Dios de misericordia y de oportunidad. Dios es soberano sobre el pasado, el trasfondo histórico de la nación, lo vemos versículo al 3. Dios es soberano sobre el presente, llama al profeta, versículo 4, 5, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y ves ahí el llamado de Jeremías, el presente en ese momento para Jeremías. Dios a un joven, y este joven responde, este joven dice, versículo 6, y dije yo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y no era que era un niño Jeremías, sino que la expresión ahí en hebreo, que se traduce, la mejor traducción es, soy muy joven. Era... Era un hombre muy joven, estamos hablando de un jovencito que recién estaba saliendo de la adolescencia, pero era ya un adulto. Se cree que más o menos tenía unos 20 años Jeremías cuando es llamado por el Señor. Pero este joven es sorprendido por el llamado de Dios. Y como todo, cuando somos llamados por Dios para su obra, nos da miedo. Nos da miedo por lo que tenemos que dejar, nos da miedo por lo que tenemos que enfrentar. Siempre hay miedo, temor, duda, angustia, ¿eh? Pero es normal, es normal. Y tenemos que ser honestos, ¿eh? Tenemos que ser honestos. Realmente ante el llamado de Dios uno sucumbe, uno tiembla, porque hay cosas que tenemos que dejar y no queremos. Estilo de vida, o seres queridos, o comodidades, costumbres, etcétera, ¿no? Pero también, ¿qué me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a hacer para? Y ahí hay un montón de cosas, ¿no? Pero el Señor le dice, versículo 7, no digas, soy muy joven o demasiado joven, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. El Señor va adelante. El Señor iba a estar con Jeremías y le promete que iba a estar para librarlo. ¿Sabés qué es increíble? Pero es uno de los pocos profetas que no fue asesinado por la nación de Israel. Es de esos pocos profetas, pero Dios se lo prometió. No temas porque yo voy contigo para librarte. Y así fue. ¿Sabés que Isaías fue aserrado en un tronco hueco por la nación de Israel? Y otros profetas fueron encarcelados y asesinados, abandonados a la muerte, pero no con Jeremías. Aunque estuvo a punto de morir, no murió. Y Dios cumplió con su promesa. Dios es soberano sobre el porvenir. Dios es soberano sobre el porvenir. ¿Miedo al futuro? Bueno, el Señor le dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Sabes? Cuando ves la carta de Jeremías, ves que no hay un orden cronológico en todos los capítulos, ¿no? Hay un poco de desorden, cuenta una parte, explica bien el mensaje de Dios, pero luego acontecen otras cosas. Bueno, no tenemos tiempo de estudiar el libro como tal, pero sí al personaje. Y él, en un bosquejo sugerido o en un orden, como lo podemos llegar a diagramar, uno encuentra el llamado al profeta, pero luego una sección nacional, el mensaje a Judá, al reino del sur, a donde él realmente se enfocó en su prédica. Una sección personal donde se ve el sufrimiento de Jeremías y una sección internacional donde el mensaje de Jeremías va a correr y va a estar dirigido hacia las naciones que rodeaban a Israel, ¿no? Y una conclusión, ¿no? Con el cautiverio y la liberación del profeta al final del libro.
uno encuentra en Jeremías todo esto, pero no solamente Jeremías y su llamado, ¿no? Dios tiene un plan para él y para la nación, pero también Jeremías y su ministerio, bueno, ¿cómo se empieza a desarrollar? Bueno, Jeremías entra en un proceso, el proceso por el cual Dios lo va a llevar a Jeremías. Y encontramos al profeta Jeremías que predica el mensaje de Dios, ¿sí? Lo vamos a ver predicando, por ejemplo, ahí en el capítulo 2 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia en sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y sigue, ¿no? Y vos ahí encontrás al profeta empezando a anunciar el mensaje de Dios, la confrontación de la realidad, viendo el pasado de la nación, una nación que fue santa y que ahora le estaba dando la espalda a Dios por la idolatría, por poner a otras cosas y a otros dioses en el lugar que Dios tenía que ocupar en la nación, en el corazón de la gente. Cuando él habla de la nación, no está hablando de una institución, él está hablando a individuos, él está hablando a las personas que eran parte del pueblo de Israel. Muchas veces nos caemos en el error de creer, este es un mensaje para la iglesia, es decir, como que fuera para otro. No, hermano, es para ti. Tú eres la iglesia, vos sos la iglesia, yo soy la iglesia. Y no podemos caer en el error. Ese es el error que realmente Satanás quiere en el que nosotros vivamos, ¿no? Yo estoy triste, ¿por qué? Y la iglesia anda mal. Y bueno, vos andas mal. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo vos? Tenemos que dejar de ver la iglesia como institución y hacerme cargo de lo que soy, porque en el tribunal de Cristo no voy a poder decir, Señor, lo que pasa es que la iglesia tuya que vos levantaste en Tapiales andaba mal. Olvídate, no, no vamos a poder echar culpas, porque yo soy responsable ante el Señor, porque yo soy la iglesia. Y la nación tenía que hacerse cargo, cada uno. Los líderes religiosos representaban a la nación toda, pero los líderes religiosos eran los representantes de la nación. Y ellos estaban tomando las peores decisiones. Y el pueblo apoyaba esas peores decisiones. Por eso cada uno era responsable de los actos. ¿Sabes? Encontrás en el ministerio de Jeremías un profeta que predica el mensaje de Dios y encuentra resistencia y oposición. Vamos rapidito al capítulo 18, como ejemplo, ¿no? Ejemplo. Con un ejemplo ya es suficiente. Es durísimo este ejemplo. Vemos acá al alfarero, Dios le dice a Jeremías, levántate, versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Hablaré como en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré. Y en un instante hablaré a la gente y el reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras.
Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esa fue la respuesta del pueblo, lisa y llanamente. Mirá, Jeremías, cállate la boca. Charlatán, nosotros vamos a hacer lo que se nos antoje, te guste o no te guste, a vos, a Dios, al que sea. Ese fue la insolencia con la que respondieron. La insolencia. Un pueblo insolente. Una nación insolente. Personas insolentes. ¿Sabes que así también podemos responder nosotros? ¿Sabes que cuando Dios nos dice cómo Él diseñó la vida, cómo Él hace las cosas, y yo digo, no, pero estamos en el 2021, no puede ser así, hay que ser muy fanático, ¿viste? La gente dice eso, qué insolente. Es la misma respuesta insolente que dio el pueblo. Mirá, es en vano todo lo que nos decís, Jeremías, porque nosotros vamos a hacer lo que creemos, lo que está en nuestro corazón, lo que deseamos, lo que sentimos, ¿no? Este mundo pregona eso, ¿no? Hacé lo que dicta tu corazón, sé lo que quieras hacer. Cuando está fuera del diseño y del plan de Dios, ¿qué me importa? Estamos en el 2021, hoy se vive diferente. Mirá, uno no es insolente contra el pastor o contra una iglesia, una institución, un lugar físico. Está siendo insolente contra el creador de todas las cosas. Está siendo insolente contra la verdad de la palabra de Dios y contra Dios mismo. No soy yo quien juzga, hay uno que juzga y juzga justamente. Nosotros estamos para advertir. La iglesia, cada uno de nosotros los cristianos, somos sal y somos luz. Tenemos que vivir como la luz y la sal. La luz alumbra el lugar oscuro y rompe las tinieblas. La sal preserva de la corrupción. La sal también da sabor, da sentido. Y nosotros tenemos que darle sentido a la vida. Por eso tenemos que encontrar el sentido en la vida en el Señor. Porque la mejor manera de poder ser sal es vivir como la sal, no predicar de la sal, porque la gente ve cómo vivimos, más que cómo hablamos, ¿no? Entonces, qué importante. El profeta dio pruebas de Dios prueba la vida del profeta en todo esto, ¿no? Dios prueba, lo pone a prueba, porque en medio de todo esto, un profeta era oído, y el éxito de un profeta, cualquiera puede decir que es que la gente se convierte. Sin embargo, con Jeremías fue diferente. Él predicaba y la gente rechazaba y se resistía, en rebeldía y en obstinación. ¿Sabés? Cuando llegamos al capítulo 20 de Jeremías, 2 capítulos más adelante, vemos versículos 7 y 10, cómo el profeta se desanima por el sufrimiento. Dice versículo 7, si leemos desde antes, ¿no? Versículo 6, y tú, Pasur, y todos los moradores de la casa iréis cautivo, entraréis, dice, versículo 1, 21, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías. Es decir, un líder religioso, un líder que tenía que ser sensible a la voz de Dios, a la voz del profeta, ¿sí? Que tenía que dar el ejemplo, que tenía que escuchar, fue un indolente y un insolente. Y lo azotó al profeta, dice que azotó a Jeremías, ¿sí? Versículo 2, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior. Lo puso en un cepo después de azotarlo. Dice versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, dice Jeremías, y fui seducido,
Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías estaba pasando un momento tremendo, dolorosísimo. Ya no aguantaba más. Y dice, no voy a hablar más de él. Basta. Si este pueblo no quiere oír. Si nadie me escucha. Me torturan. Se burlan de mí. Todos. No hablo más. Pero dice que fue tan fuerte el llamado de Dios que lo consumía, que no podía. Y fíjate cómo sigue, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque ahí oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle, decían. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Jeremías se levanta, pasó por un proceso difícil, pero como todo proceso donde Dios nos prueba, Dios quiere crecimiento en nuestra santidad, crecimiento y madurez en nuestra vida, que echemos raíces en convicciones bíblicas. Y fue lo que desarrolló Jeremías. Jeremías pasa el proceso, experimenta protección y provisión, crece en fe y fortaleza espiritual. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a pasar por un proceso, porque Dios en su plan nos considera, nos tiene presentes, quiere que corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en eso hay un proceso de lucha, un proceso de sufrimiento a veces. A veces toca sufrir, a veces toca reír, pero es un proceso. ¿Sabes? Cuando te pones de novio, hay un proceso hermoso de enamoramiento, de compartir juntos, pero también en ese proceso te vas conociendo y vas conociendo lo que te gusta y lo disfrutás y lo que no te gusta también. Y tenés que tratar y tenés que trabajar y a veces trae dolor. Y luego en el matrimonio hay momentos hermosos y uno va disfrutando, pero también hay momentos de confrontación. Hay momentos donde somos analizados y evaluados por nuestro cónyuge y no estamos a la altura de la circunstancia y tenemos que ser humildes para cambiar. Y así pasa también en todos los aspectos de la vida. Pasamos por procesos. Procesos tienen que ver con cambios y los cambios son difíciles para nosotros. Es más fácil para nosotros permanecer en una misma situación. Nos acostumbramos a un ritmo, a un contexto, a una manera. Pero los procesos son necesarios porque los procesos nos hacen cambiar. O es el fin del Señor que cambiemos, que crezcamos, para bien. Finalmente, como vemos todo esto en la vida del profeta, finalmente podemos ver a Jeremías y su éxito. Dios cumple su propósito. Si volvemos al capítulo 1, seguimos leyendo el versículo del 9, vamos del 8 como para retomar lo que veníamos diciendo, ¿no?
No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Y qué encontrás acá? Encontrás que Dios va a cumplir su propósito con Jeremías y con el pueblo. Fíjate que le da propósito. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Cuando habla de todo lo negativo, ¿no? Que podríamos ver como arrancar, destruir, arruinar, derribar, el propósito de Dios es arrancar, arruinar, derribar, destruir nuestras fortalezas, aquello que nos da confianza fuera de Dios. Cuando vos ponés el dinero, el trabajo o cualquier otra cosa en el lugar de Dios, y porque eso es lo que te da seguridad y confianza, hay un ídolo. Y hay que arrancarlo, hay que derribarlo, hay que destruirlo. Y tenemos que saber que no es malo el dinero, pero cuando ocupa el lugar que ocupa Dios, es un ídolo, es pecado. Estamos haciendo lo mismo que el pueblo hizo. Y Jeremías fue puesto para arrancar y para destruir idolatría, obstinación, orgullo, soberbia, indolencia. Hay que derribar esas cosas de nuestra vida también. Hay que derribar y destruir. A veces nos creemos que lo sabemos todo, ¿no? Somos todólogos, sabemos todo, la tenemos re clara. Como decíamos con Omar en el ciber, no, yo no. ¿Te acordás, negro? No, yo no. A mí no. Nos reíamos con el negro, lo laburábamos juntos porque te ibas acordando de situaciones donde vos veías al tipo hecho añico, pero siempre pregonaba, no, a mí no me pasa, no, yo no. Y después estaba hecho bolsa. Porque la verdad es que, quieras o no, cuando vos crees que te la sabés toda, cuando vos apoyás tu punto de vista lejos de lo que Dios dice, lo que va a traer, finalmente, tarde o temprano, es destrucción y desánimo. Es dolor. Yo prefiero sufrir estando en el propósito de Dios, porque finalmente hay un propósito, porque el sufrimiento va a venir igual, ¿eh? O sea, no es que si estoy con Dios no se sufre, si estoy lejos de Dios no se sufre, no, no. El dolor viene igual, las tormentas en la vida vienen igual. Ahora, ¿cómo te agarran esas tormentas? Es la diferencia. Podés evitar el sufrimiento muchas veces porque es consecuencia del pecado. Y es lo que estamos hablando ahora. Puede venir sufrimiento por causa de tomar malas decisiones. Son las consecuencias. Estoy cosechando lo que sembré. Eso no es culpa de Dios. Yo escucho gente decir, ay Dios mío, ¿por qué me pasa lo que me pasa? A ver, cuénteme qué le pasa. Y me pasa esto, y me pasó tal cosa, y perdí esto. ¿Y por qué? Y porque robé, mentí, estafé. Saben que en los casos de soborno de Ecuador, y no estoy hablando de política, sino de un hecho histórico, de los casos de soborno del Ecuador, que está involucrado el expresidente y un montón de gente, 20 son los imputados que fueron declarados y ya pasaron por todas las cámaras a vida y por haber y son culpables y sentenciados. Los que estuvieron acá tuvieron que pagar y algunos fueron presos, según la sentencia, otros están en otro país, se rajaron, son perseguidos políticos, viste que ellos después se ponen esos títulos. Pero la verdad es que hay todas las evidencias. Pero uno de ellos, empresario, entre muchos otros empresarios que cayeron, uno de ellos yo lo conozco, el hijo conozco, que es un arquitecto, es creyente, y su padre, creyente, que ha ofrendado a este Ministerio de Palabra de Vida y a otros por años, ha caído en esto de los sobornos para lograr
licitar y poder hacer la obra pública. Este hombre murió hace 2 meses, lamentablemente. Pobrecito. Una tristeza, ¿no? Porque este hombre llegó al extremo, ¿no? De la vergüenza, del dolor en todo lo que vivió. Es la consecuencia de haber hecho lo incorrecto, de haber hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y uno puede decir, Dios mío, pobre hombre, ¿por qué le pasa esto siendo creyente? Un hermano que ofrendaba, que daba, porque tomó malas decisiones. Uno no se alegra de eso, se entristece de eso. Pero yo prefiero sufrir por causa de la justicia, como dice Pedro, y no por causa de mi mal andar. Eh, lo bueno que este hombre restituyó todo. Y ahora que murió, hay cosas que todavía tiene que restituir. ¿Y saben qué hizo el hijo? Salió en el noticiero, el nombre del hijo y todo salió en el noticiero diciendo que en un escrito de su abogado que dice todas las propiedades y herencias de los hijos de mi familia están a disposición de la justicia. O sea, si quieren embargar la herencia para cubrir lo que se robó al Estado, está bien. Entonces, eso es arrancar y derribar. Y creo que a veces uno tiene que ser honesto y decir, no me pertenece, esto está mal, Señor, ayúdame y tengo que restituir. No es solamente pedir perdón. A veces hay que restituir. Zaqueo le dijo al Señor cuando se convirtió, Señor, voy a devolver hasta cuadruplicado lo que he dañado a otros y lo que he estafado a otros. Porque era un cobrador de impuestos y se abusaba en su rol de cobrador de impuestos. Cuando se convirtió a Cristo, dejó ese estilo de vida. No solamente lo dejó, sabía que tenía que restituir. Y creo que tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que están mal. Yo no quiero sufrir por malas decisiones. Si el sufrimiento viene, viene porque dentro de lo que Dios tiene para mí, permite el sufrimiento, porque estoy en un proceso donde Dios quiere sacar lo mejor de mí. ¿Sabes cuál fue el éxito de Jeremías? No que el pueblo se convirtiera, sino entregar cada mensaje que Dios le dio. Hubiera sido un fracaso si él se hubiera quedado derribado, como en el capítulo 20 se registra, y hubiera quedado ahí. No, no aguanto más, basta, no hablo más. No hablo más, me meten preso, me meten en la cisterna, a él lo metieron en una cisterna rota, sin agua, estaba lleno de llagas, hambriento, estaba agonizando ya, lleno de llagas su cuerpo. Después vino alguien que se apiadó de él y que habló con el rey y lo hizo sacar. Le tuvieron que poner harapos y envolverlo para poder subirlo, porque si le mandaban la soga directamente debajo de los brazos, lo desgarraban de lo débil y lastimado que estaba. Así estaba Jeremías, sufriendo por causa del Señor. Pero ese hombre fue una columna, una torre inamovible. Y el Señor le dijo que él iba a estar al lado y adelante. Y Jeremías da testimonio, ¿no? En el capítulo 20, como leíamos, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él experimentó ese Dios poderoso que enfrentó sus batallas, que lo cuidó, que lo protegió. ¿Hubo sufrimiento? Sí. Estamos en un mundo caído, hermanos. Nos toca sufrir. No es culpa de Dios. Es nuestra culpa como raza humana. Cuando tuvimos que elegir, elegimos la propuesta de Satanás. Y este mundo se quebró. Y con esa fractura de este mundo, también estamos nosotros ahí. Y en un mundo caído no se puede vivir siempre bien. Aún nosotros mismos siendo caídos, ¿no? Aunque estamos redimidos por la sangre de Cristo, batallamos con la carne y tropezamos con el pecado cada vez. Pero en la gracia del Señor nos podemos levantar. Jeremías y su llamado. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para ti. Dios es soberano. No se le escapa nada.
Dios va a hacerte pasar por un proceso. Jeremías y su ministerio se desarrolló a través de un proceso. Finalmente Jeremías y su éxito. El éxito, fíjate, el mensaje anunciado. Él anuncia el mensaje una y otra vez. Y el mensaje es oído, ¿eh? El mensaje es oído. El mensaje oído es tenido livianamente, como dice ahí en capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿No? Es decir, el mensaje es tenido livianamente, es menospreciado, en otras palabras. El mensaje es menospreciado. Incluso el capítulo 3 lo dice ahí, lo registra capítulo 3, versículo 9, y sucedió que por juzgar ella, hablando de Israel, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Versículo 10, con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se olvidó, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, ¿ves? Menospreciaron el mensaje de Dios. Consideraron cosa liviana la palabra de Dios. Menospreciaron. El mensaje menospreciado es rechazado. Lo vemos en el capítulo 8 y en el capítulo 18, ¿no? Como vimos recién del alfarero, que dijeron es en vano porque vamos a hacer lo que queremos. Es rechazado rotundamente el mensaje. Finalmente el mensajero deja que la justicia de Dios actúe. ¿Sabes qué ves en el capítulo 52? Ya no hay tiempo. Ves el exilio. Ves cómo Nabucodonosor va a llegar con sus tropas a Jerusalén y Jerusalén va a ser destruida. El gran templo de Salomón va a ser destruido y deshecho. Todos los utensilios del templo es saqueado. Toda la nación termina siendo llevada cautiva. Pero toman a Jeremías. Ah, vos sos el profeta de Dios que dijo que todo esto iba a suceder. Vení, a vos te vamos a cuidar, les dijeron. Y cuidaron de Jeremías. Los paganos trataron a Jeremías como es digno de un siervo de Dios, mientras que su propio pueblo de creyentes lo que menos hizo es tratarlo con dignidad y con respeto. Por eso el Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. A veces estamos en casa, ¿no? Y mamá, papá, un abuelo, un tío, nuestras esposas, nuestro esposo, nuestros hijos, alguien dice, ah, vos hablás mucho, vos decís esto, pero somos menospreciados, ¿no? Como creyentes. Bueno, el Señor dijo, ¿no? No hay profeta sin honra, sino ¿en dónde? En su propia casa, en su propia tierra, donde le conocen más, ¿no? El Señor llegó a Nazaret y le dijeron, ¿y de dónde hace todas estas cosas? Si es hijo de fornicación, si sabemos que nació de María cuando no estaba casada todavía con José, y conocemos a sus hermanos y hermanas. ¿Y de dónde sacó todos esos milagros? ¿Viste el mero? Y él ahí en ese contexto, él dice, no hay profeta sin honra, sino su propia. Increíble, ¿no? Jeremías, un profeta, un hombre extraordinario, un hombre que se paró en la brecha. Hermanos queridos, somos llamados para anunciar nosotros también. Somos llamados para vivir así. Que hay que derribar y destruir de la vida, que nos está anclando, que nos está derribando, que nos está haciendo mal, que nos está quitando del propósito de Dios y del plan de Dios para la vida. Hay cosas que tenemos que destruir y derribar. ¿Para qué? Y para poder empezar a plantar y edificar. Ese es el propósito final, ¿no? Plantar y edificar. ¿Sabes? Dios no terminó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a volver a su tierra. Iba a tener otra vez oportunidad. Hasta que rechazan al Mesías bajo el Imperio Romano. 500 años más tarde de haber sido llevados cautivos por Babilonia, el pueblo ya estando otra vez en la tierra, tienen oportunidad otra vez. Pero frente a la verdad del Mesías, vuelven a rechazar. Es más, lo crucifican. Por si no queda claro que fue rechazado. Lo crucifican. Luego los apóstoles les predican el Evangelio una y otra vez. Y 3 veces en Hechos se registra el rechazo de la nación. Después del último rechazo, Pablo dice,
me voy a los gentiles, no hablaré más al pueblo de Israel. Y a los 2 años, a los 3 años, años 70 de nuestra era, es destruido y nunca más volvieron a pisar la tierra de Israel. Fueron esparcidos por todas naciones y lenguas. Hasta que en 1948, cuando se crean las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, se reconoce a Israel como nación e Inglaterra devuelve las tierras, un pedacito de Palestina, a Israel. Hoy, ¿cómo está Israel? Bajo tensión, guerra. Tienen un poderío militar extraordinario porque Dios los sigue cuidando. Es la única etnia que, habiendo desaparecido por 2000 años, vuelve a levantarse como nación y recuperan una lengua muerta. Eso ha sido imposible para toda etnia en el mundo. Han desaparecido centenares de etnias a lo largo de la historia, pero no Israel, porque Dios cumple lo que promete. Dios tiene propósito. Y para nosotros Dios tiene propósito. Ojalá que no vivamos como el pueblo de Israel, ¿no? Qué triste es vivir así. Cuánto dolor y muerte ellos han sufrido y siguen sufriendo por causa de su rechazo. Que no sea así con nosotros. Oramos, querido Dios, gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, de poder meditar en ella, de poder conocer el mensaje y la vida de Jeremías. Gracias por el plan, el proceso y el propósito que has tenido con él y cómo lo llevaste de victoria en victoria, más allá del sufrimiento y del dolor, del rechazo de la nación, un hombre de éxito, porque vivió de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de éxito, no por lo que logramos hacia afuera, sino por esa comunión íntima contigo que nos guía, que nos lleva a vivir de acuerdo a tu voluntad, a tu obediencia. Señor, hay un mundo que se pierde y al cual fuimos llamados a proclamar la verdad de Cristo y del Evangelio, para que más personas puedan llegar a salvarse, para que más personas puedan llegar a conocer del Salvador. Oramos para que seamos luz y sal, para que sigamos en esta carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en ti. Guíanos y ayúdanos. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.